Viene él con la historia de terror, las creepypasta. En 1957 la policía de Wisconsin entró a la casa del señor Gain, momento en el que vivía solo, y entre las cosas que fue encontrando la policía al entrar en su casa, encontró cinturones de piel de mujer, sillas y lámparas tapizadas con piel, algunas caras de personas, se las había extraído a alguien, muchas personas. Se dice también que los cordones para levantar sus cortinas estaban hechas de labios de personas. Las sogas que utilizaba para atar sus cortinas durante la mañana también estaban hechas de labios de personas. Y mientras iban recorriendo la casa, la policía llegaron al sótano y ahí encontraron máscaras hechas con piel humana. Lo que después se enteraron era que él retiraba el rostro de sus víctimas y diseñaba máscaras para después ¿Eso ponérselas. tiene con la serie Monstruo de Netflix? Ah, ¿tiene representaciones audiovisuales esto? Sí, la policía recorrió la casa del señor Ed sin que él se opusiera, ya que cuando la policía llegó a la casa, tocó la puerta, él abrió y le dijeron: estamos investigando estas desapariciones de estas víctimas, ¿podemos pasar a investigar? Él dijo tranquilamente: sí, pasen, No veo por qué no. recorran la casa. Se dice que no era consciente de sus actos, de todo lo que había realizado, y que para él era algo normal. Acá es donde vamos a ir a los orígenes de esta persona y cómo es que todo esto nace, ya que él nació en 1906 en una familia violenta, en un entorno familiar bastante crudo. Su padre era alcohólico, lo que generaba que sea violento también con el resto de su familia, tanto con la madre como con el hermano. Vivían en Wisconsin y tenían una tienda de comestibles y en la parte de atrás un criadero de cerdos, ya que también vendían carne de cerdo. Su papá obligaba a los hermanos a que vean cómo se sacrificaba a los cerdos y le pedía a Ed que limpie la sangre y que todas las partes que se sacaban del cerdo las separe en distintos baldes para después ser vendidos, o lo que sea que no sirva, lo tire. Todo esto él siendo un niño menor de 10 años. La ciudad donde vivían era La Crosse y la madre creía que esta ciudad era una ciudad llena de pecados, ya que la madre era muy religiosa y quería cuidar a sus hijos de estos pecados que estaban por toda la ciudad. Según la madre, ella tenía la idea de que la mujer había sido creada o inventada por el diablo solo para tentar a los hombres y así ser un símbolo de pecado. Esto aún siendo ella una mujer. O sea, entre tanto pecado, las mujeres eran parte de esas tentaciones para pecar, dado que donde vivían no era un pueblo y se asemejaba más a una ciudad donde había más actividad nocturna, centros nocturnos, bares. Ella pensaba que su familia estaba expuesta al pecado y que vivían en el centro del pecado. Por esta razón convence a toda su familia para mudarse a Plainfield, que era un pueblo más de campo y más chiquito, donde había mucha menos actividad nocturna y capaz un bar se abría durante la noche y no todos los días. Ahí Ed creció alejado de la sociedad, sin amigos ni amigas, no iba a la escuela ya que el entorno ahí era pecado y estaba rodeado de pecadores según su madre, y ahí experimenta el enamoramiento extremo. Pero si él no iba a la escuela, no tenía amigos ni amigas, ¿de quién se enamora? Ed se enamora perdidamente de su madre. El padre fallece un tiempo después de mudarse y no se da cuenta de los sentimientos de Ed hacia su esposa, o sea, la madre. Una vez fallecido el padre, Ed desarrolla el complejo de Edipo que tenía y ahí libera todos estos sentimientos hacia su madre, que una vez el padre fallecido, él podía sentirse más libre para expresar esto. Podríamos pensar acá que era algo solamente de Ed, pero no, la madre devuelve y retribuye estos sentimientos hacia su hijo e inician una relación pecaminosa, podríamos decir, pero recordemos que la familia estaba conformada por un padre, una madre y dos hermanos, Ed y su hermano Henry. Henry se había dado cuenta de todo esto y le reclamaba a Ed, le decía que no estaba bueno lo que estaba sintiendo hacia su madre, que no era bueno, que algo estaba mal en él, cosa que a Ed le molestaba demasiado. Sentía que su hermano molestaba en la relación. Ed le decía que no, que era amor, que ella se lo retribuía y que era algo entre ellos dos y que él no iba a entender nunca qué es lo que se generaban mutuamente. El hermano pasó a ser un estorbo a la hora de consumar su relación con la madre y en mayo de 1944 trabajaban en los sembradíos que tenían atrás de la casa. Recorrían y iban levantando los productos hasta que ese día que les mencionaba,
Ed salió corriendo de los sembradíos debido a un incendio que se había generado en el sembradío. Llamaron a la policía, a los bomberos, lograron apagar parte del incendio muchas horas después y ahí se preguntaron dónde estaba el hermano. Lo empezaron a buscar pensando que el hermano había corrido hacia algún lugar desconocido, al igual que Ed, para salvar su vida. Y después de varias horas de buscarlo fuera de los sembradíos, los bomberos decidieron buscar dentro del sembradío y ahí lo encontraron boca abajo a su hermano, totalmente quemado, y había sido consumido por el fuego. La policía de ese momento, en este pueblo tan chiquito, carecía de experiencia con estos casos. Era un pueblo en el que nunca había pasado algo así. Empiezan a investigar y se dan cuenta, debido a la autopsia que le hacen, que había fallecido por asfixia. Suponen que la asfixia había sido por el humo que había inhalado del incendio, o por alguna causa natural o alguna dolencia que él tenía en su cuerpo. Así que lo dejan pasar, se archiva el caso y pasa el tiempo. Ahí es donde Ed puede dejar florecer sus sentimientos hacia su madre y su madre hacia él. Ya sin padre y sin hermano, podían fluir libremente. Pero esto no dura mucho porque al poco tiempo la madre sufre una apoplejia. Es un accidente cerebrovascular que hoy en día es calificado como un ACV, lo cual la hace quedar en la cama por mucho tiempo. Él se encarga de cuidarla, darle de comer, darle todo lo que ella necesitaba, pero básicamente la madre estaba siempre acostada y no podía estar como él quisiera. Un poco tiempo después, Ed había acomodado su casa, que era de 2 pisos. Todo el piso de abajo estaba súper limpio, siempre reluciente, y había una pieza especial donde tenía a su madre, hasta que Augusta, como se llamaba la madre, en diciembre de ese mismo año, fallece. Ed queda solo, sin su gran amor y sin esperanzas. Él intenta recuperar todo esto y empieza a buscar en el pueblo dónde encontrar eso. Hacía un tiempo en el pueblo había llegado una señora llamada Mary Hogan, la cual trabajaba en un restaurante del pueblo, y los que la conocieron en ese momento la describen como una persona grande, corpulenta, de mal humor y muy mal hablada. Una persona imponente con una personalidad fuerte, y que por alguna razón a Ed le recordaba a su madre, ya que tenía ciertas similitudes en su forma de actuar. Así que una tarde de diciembre de 1984, Ed fue al bar y Mary estaba cerrando el bar o el restaurante. Él le pide que por favor no cierre, que solamente quería comer y que si no comía ahí no iba a comer más. La señora se apiada de él y lo deja pasar. Apenas entran, Ed saca un arma del calibre 32 y le dispara por la espalda, lo cual la desvive. Toma el cuerpo y arrastra a la persona por la puerta de atrás, la lleva hasta su camioneta, la sube y se va. Ed no era una persona que planificaba estas cosas y deja todo como estaba. Muchas horas después llega una persona, ve la puerta del restaurante abierto, entra, se encuentra con el charco de sangre, ve las huellas de que se había arrastrado un cuerpo, llega a la parte de atrás, ve las llantas de un auto, y ahí es donde denuncia la pérdida de esta persona. La policía, inexperta, empieza a investigar, y entre tanta investigación no encuentran una solución y empieza a correr la voz dentro del pueblo que alguna mafia o algún cliente enojado le había hecho pagar por su mal humor y que esta había sido la razón de que ella había desaparecido. Cuando se hablaba de esta señora en el bar o en alguna charla de calle, Ed les decía con total tranquilidad, decían, ¿qué habrá sido de Mary? Y él les decía, la tengo en casa, la maté y la tengo en casa. Todos se reían y decían, dale, Ed. Él era el bueno del pueblo, era incapaz de hacer eso a ojos del pueblo, ya que había perdido a su madre trágicamente, a su hermano, a su padre, entonces nadie creía en eso. En Plainfield había una temporada de cacería en la cual los hombres se iban todo un día de cacería a cazar ciervos. El único que no había ido ese día de la temporada, fue Ed. Él había decidido ir a cazar, pero no iba a cazar ciervos. Un día antes de la cacería de todos los hombres se iban, padres con hijos, abuelos, dejaban el pueblo solo con mujeres. Él un día antes había ido a comprar un líquido refrigerante para su camioneta al lugar donde se vendían repuestos de autos y les dijo a la señora que iba a pasar al día siguiente a buscarlo, que en ese momento no podía. Al día siguiente, cerca del mediodía, él volvió, pidió su líquido refrigerante y decidió quitarle la vida, pero esta vez fue un poco más cuidadoso, simplemente la ahorcó
la asfixió, la cargó, la llevó a su auto y se fue. Al terminar la cacería, todos volvieron a sus casas y hijos y esposo de esta señora se preguntaban dónde estaba. No la encontraban, la buscaron, hicieron las denuncias, no había rastros de esta persona. Hasta que se les ocurrió ver la libreta en la cual se anotaban todas las ventas del día y quién había sido el último cliente, en la cual encontraron que Ed había sido la última persona que había hecho un pedido y que había quedado de pasar al mediodía. Así es como se convierte en el primer sospechoso. Y, dado que era el segundo caso en tan poco tiempo de una mujer desaparecida, la policía llama policías de afuera, se arma un equipo de investigación un poco más potente para poder investigar esto, y llegan a la conclusión de que había sido Ed. Van con la policía a buscarlos a la puerta y ahí volvemos al principio de la historia. Tocan la puerta, él abre, le dicen, usted es sospechoso, estamos buscando a esta persona. Se le dice, sí, están acá adentro, pasen. Empiezan a recorrer la casa. Sí, la verdad que un tipazo, sí. la verdad. No. Lo dejan pasar y la policía se empieza a encontrar con todo esto que les había contado en su momento. A esto le agregamos que en un momento encuentran corpiños hechos con los pechos de una de sus víctimas, lo cual él después confesó que lo usaba también. También descubren en el sótano que tenía varias máscaras que también él utilizaba de vez en cuando. Y encuentran a Berenice, la señora que le había vendido el líquido refrigerante, en el sótano colgada de una cadena, pies para arriba, Sí. ya sin vida. Un olor terrible porque son Sí. desechos humanos. ¿No? Había ciertos olores, como les había mencionado, el primer piso siempre estaba súper limpio por la madre. Ah, ok. En el sótano era que había ¿La muchas madre estaba cosas. viva todavía en ese momento? No, había Se había muerto fallecido hace por tiempo. la Hace tiempo. apoplegia. Él empezó Ah. con eso justamente después que murió una madre. Exacto. Te escuché, Curco. Tranquilo, te escuché. Muchas gracias. Igual muy buenas capacidades con las manualidades tenía. Sí. para hacer Recordemos Sí, que el padre se dedicaba a A cortar desvivir chancho. cerdos y Sí. él tenía que separar Y todo Ya el de eso. los cerdo y 10 el ser años ya humano tenía. están ahí. Él ya tenía como cierto conocimiento de todo esto. Al encontrar a Berenice dada vuelta, colgada, le preguntaron que por qué estaba ahí. Él les contestó con total tranquilidad que estaba esperando el momento para desollarla y hacer las partes para la decoración de su casa. Ahí es donde se preguntan, pero si solo tenía dos víctimas, Mary, la del bar, Sí. y Berenice, que todavía no había sido Catalogada como desollada, ¿Cómo decoró la casa? ¿cómo había tenido tanta decoración dentro de su casa? víctima. Sí. Entonces, deciden arrestarlo. Hay videos si los buscan por internet del momento en que él sale de la casa, lo llevan esposado, lo llevan a la comisaría, ¿Esto qué año fue? 1950 y algo. Lo llevan y le empiezan a preguntar y obviamente él, totalmente tranquilo, les cuenta la historia, que es la siguiente. Él todos los días compraba el diario y al comprar el diario revisaba los obituarios. Todos los días revisaba los obituarios y al ver que alguien había fallecido en Plainfield, lo que hacía era Desenterrado. ir a la noche, el mismo día que habían enterrado a esa persona al cementerio, abría la tumba, lo sacaba, a veces se llevaba el cuerpo completo y otras veces agarraba las partes que él quería, o sea, cortaba los pedazos que él necesitaba en ese momento. Y así iba decorando toda su casa. Pragmático. Sí, iba decorando tranquilamente. Así es como se construyó en esto lo que después en el pueblo se conoció como la Casa de los Horrores. Ed fue obviamente condenado, había confesado todo, no se había hecho... Él no mataba. Él tomaba el No, cadáver. sí, mató. Él solamente mató dos a Mary, personas, pero- Solamente una a persona. Mary y a, no. y a Berenice. Ok, A ok, Berenice. ok. A Después Berenice. profanaba tumbas y... Después Después el resto profanaba. era profanación. Sí, Profanación y se llevaba y decoraba toda la ¿Cuál es casa. La serie esta, Edgar, está en Netflix Ahora les voy a contar. Por un lado, este Porque personaje... es igual la historia, boludo. Este personaje es en el que se basó la película La Masacre de Texas Sí, eso sí. de Ah, 1974 Ah, viene de ahí la Sí, masacre sí, de sí, Texas. sí. de Top Hopper. Ah, no. Se estrenó la serie en Netflix, Monstruo, Pero la me historia dijo de que Ed no, Kane. entonces. No, No sé, desconozco, te pregunto por ahí, ¿sabes o no? No lo sé. Hitchcock, cuando hizo Psicosis. parte de la película de Hitchcock también está basada en Ed Porque Kane, viste que hay una relación de Sí, Hay, Norman Bates sí, con la madre. Sí, claro. que este caso inspiró tanto la Masacre de Texas como O sea que Texas sí o sí. Psicosis y los de Hannibal Lecter. Ah, Bueno, mira. hay Silencio Inocente tiene algo de mucho de pan, mucho. Bueno, Tiene este de fue el historia. Curco con las creepypastas. Curco, bueno, este mes vamos a tener todos los viernes. los con viernes Arrancás con a las 10.